Esta es tu casa, hermosa y única. Vivir aquí es como estar en casa. Me gusta estar con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué gusto nuevamente poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. También buen provecho porque sabemos que ahí la mayoría pues están corriendo para poder conectarse a la clase, pero siempre ahí gracias por estar muy puntuales y también atentos a la clase. Así que sean bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Buenas tardes. Good afternoon, Teacher Fede. Good afternoon, class. Welcome. We start a new class. Tenemos, ¿verdad? Hoy también un nuevo tema. Muchísimas gracias, como dice Teacher Fede, a todos por estar acá siempre, ¿verdad? Con este aprendizaje tan bonito en el idioma inglés. Platicábamos con Teacher Fede que también, chicos, ya vamos ahí, ¿verdad? Caminando y alcanzando la meta de terminar estos 3 meses, ¿verdad? Se nos han pasado súper rapidísimo. Así que sean todos bienvenidos y vamos a arrancar, ¿verdad? Compartiéndoles el link de asistencia. Recuerden que si alguien tiene algún problema con su asistencia, ahí con muchísimo gusto los apoyamos en el chat. Muy bien, una vez más, sean todos bienvenidos. Qué alegre estar compartiendo acá con ustedes. Y me encanta ver algo ahí que nos saludamos, ¿verdad? Acá ahí ustedes nos colocan good afternoon y ahora ya empezamos a utilizar correctamente estos nouns, ¿verdad? Que aprendimos. Me encanta ver ese trabajo, chicos, excelente. Y verdad, como no es la excepción, hoy vamos a trabajar otro tema muy bonito también, muy fácil, ¿verdad? Nosotros los usamos casi diarios y trabajamos oraciones, pero vamos a ver algunos cambios que pueden tener, ¿verdad? Son los personal pronouns. Vamos a ver types of pronouns, los diferentes pronombres. Vamos a arrancar, ¿verdad? En esta clase con los pronombres personales. ¿Cuáles son estos pronombres personales? ¿Verdad? Dice que en este caso la lengua inglesa va a distinguir entre pronombres en función de sujeto, que son estos que vemos en nuestra primera gráfica acá, en esta primera tablita, que son los más comunes, los que nosotros estamos ahí utilizando, ¿verdad? Casi siempre van al inicio de la oración ellos, ¿verdad? Siempre van al inicio de la oración, por ende se van a colocar con mayúscula. Pero dice que también hay otros pronombres. Y estos van a ser los pronombres en función de objeto. Vamos a primero aprender estos dos pronombres en función de sujeto y luego los pronombres en función de objeto. ¿Cuándo utilizarlos, verdad? Entonces vamos a arrancar acá con los pronombres en función de sujeto. Estos son los que se refieren a la persona, ¿verdad? Son los que nos ayudan a identificar qué o quién está realizando la acción, ¿verdad? Entonces empezamos con I, que significa yo, y nuestra oración dice I am ill. Yo estoy enfermo. Algunos de ustedes les puede parecer raro utilizar esta acción, ¿verdad? Ill, enfermo. Muchas veces también trabajamos sick. I am sick. Pero muchas veces esta palabra sick se puede utilizar también en otro contexto. Entonces, por eso tal vez en algunos ejemplos vamos a ver esta, ¿verdad? Enfermo, ill. Siguiente, you, tú, usted. En oración, you are tall. You are beautiful. ¿Verdad? Ahí vamos, tú eres alto, tú eres bonita. Este you va a cambiar su significado en español dependiendo cómo se refieran ustedes a la persona. Acá dice tú, usted, puede ser vos, ¿verdad? Que es muy común. Luego tenemos he, él. He is handsome. Él es guapo. She, ella. She is pretty. Ella es guapa o hermosa o bonita. Bonita. Guapa o bonita podría ser. It es ello, ella. Y acá dice que este it nos aparece como neutro.
¿Por qué? No nos va a dar un como sexo en específico, si es femenino o si es masculino. Veamos la oración. It is cold today. Hoy hace frío o está frío hoy, ¿verdad? La traducción va a ir cambiando. Vamos con la siguiente. We, nosotros. We are tired. Nosotros estamos cansados. You, vosotros, ustedes. You are angry. Angry. Nosotros, vosotros, perdón, o ustedes, que dice, están enfadados, están enojados. Y por último tenemos they. They, que es ellos, ellas. They are at the cinema. Vemos que los pronombres personales van a trabajar ¿con quién? Con el verbo to be, ¿verdad? Vemos ahí el verbo to be. Is, are. Entonces, ¿cuántos pronombres personales tenemos? 8. Y los podemos dividir, en singular y en plurales. De I para it, estamos singular. De we para they, estos tres, we, you, they, están en plural. Por ende, ellos van a trabajar el verbo to be, are. Por supuesto que vamos a ver ahí el you, cómo funciona en ambos, ¿verdad? Y cómo podemos saber si puede ser tanto en singular como en plural, que nos ayuda a identificarlo. Pero entonces estos son los que nosotros siempre hemos trabajado, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos ahora cuando el pronombre personal entra como función de objeto. Vean el cambio que sufrieron algunos. ¿Verdad? Solo you and it quedan siempre de la misma manera. Vamos con notas importantes que van a ir apareciendo acá en esta lección. En inglés no existe forma usted o ustedes en formal. Por lo tanto, los nativos de la lengua ni siquiera lo tienen conceptualizado como una forma, ¿verdad? Llamada como formal. Se tiene que entender, por tanto, que la forma masculina y femenina y neutra son lo mismo. Lo único que las diferencia es el género. Además, tenemos que tener en cuenta que en inglés solo existe una forma para tú y vosotros, que ¿cuál es? You, ¿verdad? You funciona tanto lo que les decía, singular como en plural. Va a haber alguna excepción, como siempre, que vamos a ver más adelante, que dice que es cuando veamos estos pronombres cuando son en forma reflexiva. Ahí sufren un cambio. Pero si ustedes se fijan en you, no lo hay, ¿verdad? O sea, para you es tanto en plural, en singular, femenino o masculino, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a identificar? Por ejemplo, así como acá, la oración nos dice, you are tall. Entonces, por ejemplo, cuando decimos esta frase, puede que tengamos a esta persona frente a nosotros y le digamos, you are tall. Sabemos que le estamos hablando a una sola persona. Pero entonces imagínense que cuando ya van a utilizar ustedes de igual manera este you, pero refiriéndose a plural, obviamente vamos a entender que va a haber más personas. Lo mismo, ¿verdad? Ustedes señalan, you are angry. Ustedes están enojados o enfadados, dependiendo cómo lo traduzcan, ¿verdad? En inglés es la única, el you funciona de esta manera. El contexto de lo que ustedes van a hablar es el que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Es lo único que tenemos que identificar de you. Vamos a ver entonces, perdón que me alargué un poquito con you, pronombres personales en función de objeto. Ya no es I, sino que me. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? You, a ti, a usted. Ese es el cambio que sufre la diferencia, cómo pasa a español. Esta a es la que aparece. You, a ti, a usted. I can help you. ¿Puedo ayudarte? ¿Verdad? O sea, que él lo va a ayudar a él, a esa persona. De igual manera con him. Ya no es he, sino que pasa como him. Can you see him?
Le puedes verlo a él, ¿verdad? Esa es la manera que vamos a pasarlo a español. Recuerden que en español puede cambiar estas traducciones. Estos pronombres personales pueden tener cambios en español. Her, ya no es she, acá pasa como función de objeto, her. Give it to her, dáselo a ella. Incorrecto que digamos give it to she, ¿verdad? No suena correcto. Give it to her, dáselo a ella. It, a ello. Give it a kick, dale una patada. Us, ya no tenemos a we, sino que aquí ahora como función de objeto, us. Can you see us? Nos puedes ver, ¿verdad? Ahí es el cambio que sufre este us. Deja de ser we y pasa como función de objeto us. Luego you, vemos, ¿verdad? Que siempre es su mismo significado, vosotros, ustedes, pero lo mismo, a vosotros, a ustedes. I see you, los veo, les veo. Them, a ellos. He can help them. He can help them. Algo importante que ustedes tienen que notar que en la mayoría estamos utilizando siempre el pronombre en función de sujeto. Él siempre va a estar. ¿Verdad? En la mayoría de estos que vimos de ejemplos, ahí está como función de sujeto siempre el pronombre. Obviamente cuando es pregunta sufre el cambio de que va después, ¿verdad? Pero si se dan cuenta ahí cuando yo trabajé you, tengo I can help you. Yo puedo ayudarlo a usted. Si lo vamos a traducir exactamente, ¿verdad? Yo puedo ayudarlo a usted. ¿Verdad? Tenemos también them. He can help them. Él puede ayudarlos a ellos o a ellas, dependiendo ahí sí que con las personas que estemos rodeadas, ¿verdad? Entonces siempre los pronombres personales en forma de sujeto aparecen. Ellos ahí van a estar. Muy bien, veamos la forma neutra que es súper importante y que a veces no le tomamos como que esa importancia, ¿verdad? Por eso es que tenemos esta nota. It es una partícula muy importante en inglés de la que nosotros muchas veces nos solemos olvidar. Entonces veamos por qué es importante. Los pronombres en inglés distinguen entre masculino, que sería he, y femenino, she. Pero es de neuter form. Esta forma neutra va a ser it. ¿Por qué? Porque el pronombre personal it se utiliza cuando nosotros nos vamos a referir a cosas, animales, que nosotros no sabemos su sexo o también podemos referirnos trabajando con it al tiempo. Pero acabamos de ver la hora y todo eso y vimos what time is it. De nuevo, ¿verdad? Él está haciendo ahí un pronombre personal, porque nos va a ayudar a eso. Por eso dice forma neutra, porque él nos va a especificarnos. No es como un he o no es como un she, ¿verdad? Él no especifica. La forma plural, por si no sabíamos, chicos, la forma plural de it, ¿cuál va a ser? Day. Esta es la forma plural de it, es day. Y ustedes dirán, pero Miss Majo, day puede ser tanto masculino como femenino, ellos, ellas, ¿verdad? Pero cuando va a trabajar como para referirnos a animales, a cosas, él ahí funciona como, en este caso, como un poquito neutro, no se sabe con exactitud, ¿verdad? Entonces veamos ejemplos. Where is it? ¿Dónde está? Y tal vez ustedes ya habían platicado anteriormente de un libro. No encuentro mi libro. Where is it? Como para no decir, where is my book? Where is it? ¿Verdad? ¿Dónde está? Y tal vez ya la persona sabe que ustedes están buscando un libro o cualquier objeto. Veamos en hora. What time is it? ¿Qué hora es? Y también el clima entra acá, ¿verdad? El it es parte de estas preguntas, de estas afirmaciones. It is snowing. It is windy. Para cualquier estación, cualquier clima, it
puede acompañarnos con la frase. Vamos a ver la función y cómo los podemos ubicar. Vamos primero entonces con la función en sujeto, función de sujeto de los pronombres personales. El sujeto de una oración es la persona o cosa que va a realizar la acción del verbo. ¿Verdad? Esa es la función de los pronombres. Cuando es función de sujeto, ellos nos ayudan a identificar qué o quién realizó la acción, ¿verdad? Se utilizan los pronombres en función de sujeto cuando el pronombre es el sujeto de la oración. Este pronombre en inglés, a diferencia del español, debe figurar siempre. Siempre, siempre. Por ejemplo, la primera oración, el primer ejemplo. I am ill. Yo estoy enfermo. Pero en español nosotros podemos omitir los pronombres personales. ¿Verdad? En vez de yo decir que les quiero contar que pues no me he sentido bien, que he estado enferma, yo a veces les digo, estoy enferma, me siento mal. ¿Verdad? Yo no estoy utilizando en este caso el pronombre personal en español, pero en inglés, ¿qué dice? Siempre, siempre debe figurar. Acá sí no podemos nosotros omitirlo. Para entonces veamos el ejemplo. I am ill. Yo estoy enfermo. El pronombre en función de sujeto, I. You are tall. Tú eres alto. Podríamos decir en español, eres alto, ¿verdad? Y sabemos que estamos platicando con alguien. En función de subject, en función de sujeto, you. He is handsome. Él es guapo. Subject, he. El último, we are tired. Nosotros estamos cansados. Subject, we. Ellos siempre van a tener que estar. No los podemos omitir en inglés. No se escucharía correcto, ¿verdad? Estamos viendo más que todo gramática en estos temas, ¿verdad? Correctamente ellos deben estar. Pronunciación de igual manera. Ahora veamos cuándo este pronombre personal es en función de un objeto, Este pronombre que dice se coloca a continuación del verbo al que vamos a complementar o también puede colocarse cuando ustedes encuentren estas preposiciones como for, to, with, at. Pero casi siempre se coloca a continuación del verbo al que complementa la acción. Recuerden que cuando dicen verbo, la acción. Entonces, encuentran ustedes en su oración, ubican la acción, ahí va a ir el pronombre en función de objeto. ¿Ok? Veamos el primer ejemplo. I, ahí tenemos the subject I, el sujeto que tiene que ir. Can help. Help sería la acción. Entonces, mi pronombre en función de objeto tiene que venir después de él. You. I can help you. Tiene que ir. ¿Por qué? Complementa el verbo. No podría decir yo I can help. No se escucha mal, pero en la gramática es de esta manera. I can help you. ¿Quién puede ayudar? ¿Verdad? Yo te puedo ayudar. ¿Verdad? Él va a ayudar. Tú me vas a ayudar si lo estoy hablando de alguien más. Veamos la siguiente. Es una pregunta, pero también está ahí el sujeto, tanto en función de sujeto, por supuesto, como en función de objeto. Can you see him? Ubiquemos el sujeto, you. Y el objeto, veamos, tenemos el verbo, la acción see, ver. Y entonces coloco mi pronombre en función de objeto después. Him. Can you see him? Puedes verle a él. ¿Recuerdan que era a él? Him, a él. Vamos con la siguiente. He is going to the party with us. Subject, he. El objeto, el pronombre en función de objeto, us. Ubicamos que va a ir a la fiesta con nosotros. Siempre ubicar el verbo. Recuerden que el verbo es cualquier acción. En este caso, él va a ir con ellos, ¿verdad? Y la última,
it, que era un neutro, no nos iba a especificar, en ese momento no estaba seguro de si es masculino o femenino. It, the letter, it's for you, o puede ser, it is for you, es para ti. Por ejemplo, imagínense que ustedes pues llegan a casa, encuentran bajo la puerta pues un sobre, dentro hay una carta, entonces ustedes le preguntan a su mamá, it is for you, es para ti, ¿verdad? Por eso no especifica. El sujeto, pronombre en función de sujeto, it. En función de objeto, you. ¿Ok? ¿Verdad? For you. Aquí tenemos preposición. For. Entonces, ¿qué decía? Después de la preposición. Complementa también en este caso. Esa es la diferencia. Ahorita está fácil. Realmente estos dos formas, tanto los del sujeto como en función de objeto, siempre lo hemos utilizado. Puede ser que usted diga, no, Miss Majo, ¿verdad? No, nunca lo habíamos, pero créanme que sí. Y con el ejercicio que vamos a hacer a continuación, nos vamos a dar cuenta que sí, ¿verdad? Muchos de ellos es lógico colocarlos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos sí se va a escuchar la oración, la frase correcta. Verán esa pronunciación correcta, gramaticalmente bien. ¿Verdad? Entonces me van a ayudar a completar eligiendo la respuesta correcta. ¿Verdad? Aquí quiero que ustedes me digan, oh, Miss Majo, acá tenemos 4 opciones. Ya estuvimos viendo ordinal numbers, first, second, third, 4 options. We got 4 options here. Acá tenemos 4 opciones. Ustedes me dicen la opción correcta. Who is Kate? ¿Quién es Kate? Kate is my friend. Estoy hablando de ¿qué? Masculino o femenino. Kate is my friend. ¿Qué necesito? ¿Con cuál complemento? Mirna, good afternoon. Adelante. Good afternoon, me. ¿Sería she? She is a teacher. Thank you so much. Muchísimas gracias. Acá súper importante, ¿verdad? Súper importante que los pronombres personales que decía siempre, no podemos omitirlos en inglés, chicos. Nosotros en español podríamos decir, Kate es mi amiga, es maestra, ¿verdad? No podríamos, estaría correcto, pero en inglés tiene que estar el pronombre personal. Kate is my friend. Estoy hablando de Kate, conozco que Kate, ¿verdad? Es un she, entonces she is a teacher. Ahí sí tiene que ir el pronombre personal. Número 2, who is this man? ¿Quién es este qué? ¿Quién recuerda que era who is this man? Hombre, ¿verdad? This is Henry. Este es Henry. Y nos cuenta algo más de Henry. Entonces, Mirnita, adelante. Claro que sí. ¿Cuál es la opción correcta? Sería he. Muy bien. Who is this man? Ah, this is Henry. He is my boss. Él es mi jefe. Muy bien. Número 3. De nuevo, ¿verdad? Aquí nos hace una pregunta. Do you know Tom? ¿Tú conoces a Tom? ¿Y qué responde? Yes, I know. Sarita Villanueva, good afternoon. ¿Cuál sería mi respuesta correcta? Good afternoon, him. Muy bien, excelente. Do you know Tom? Me pregunta quién es Tom. Y acá yo tengo que utilizar pronombre personal, pero ya no en función de sujeto, ¿verdad? Sino que acá es en función de objeto. Entonces cambia, ya no es he, es him. Yes, I know. Lo conozco. Ahí está la acción, action. I know him. Muy bien. Número 4. I don't see them. Do, y le pregunta, porque le dice, yo no los veo. Do see them? ¿Cómo respondo correctamente? Ashley Jiménez, good afternoon, adelante. Good afternoon. Sería you. Muy bien. I don't see them. Do you see them? Muy bien. ¿Tú los ves? A ellos podría ser si ustedes desean traducción correcta, ¿verdad? Muy bien. Número 5. We are going to the cinema. Do you want to come with? Preposition. We got a preposition, you guys. Tenemos una preposición.
¿Cuál personal pronoun en función de objeto elijo? We, them, us, you. Voy a ver acá en el chat. Noemí Salazar nos coloca us. Us. Muy bien. Para que vean que también ahí los chicos que nos apoyan en el chat, ¿verdad? Entonces, we are going to the cinema. Do you want to come with us? Imagínense, ahí está con todos sus amigos, entonces ya es un plural, ¿verdad? We, teníamos a we are, entonces entendemos. Si we es en función de sujeto, ¿cómo pasa we en función de objeto? Eso es lo que ustedes tienen que fijarse en la oración. En este caso es súper claro. We are going. We are. Entonces, do you want to come with us? Muy bien. Número 6. I love this book. Did you read? Como complemento acá. Muy bien. Did you read it? Nos preguntan, ¿verdad? Y ya ustedes contestan. Yes, I did. O dependiendo. Número 7. Where are Tom and Kate living? We're talking about two. In this case, we got Tom and Kate. It's plural, is singular. Where are Tom and Kate living? Y acá nos responden, live next to my house. Tengo a Tom y a Kate. ¿Cuál sería el pronombre personal en función de sujeto que necesito? They. Muy bien, Jay, Mirnita. ¿Estás de acuerdo? Sí, también pienso que they. They porque ya está hablando en plural, de los dos. Ellos o ellas, recuerda, en este caso es Tom and Kate, entra como un ellos, ¿verdad? Cuando nos involucramos a nosotros con alguien más, es we. Cuando son otras personas, no nosotros, they. Y yo estoy hablando de estas personas, ahí es donde es they. Si nosotros estamos dentro del grupo, we, nosotros. ¿Verdad? Porque para identificar estos dos y no confundirnos. Where are Tom and Kate living? They live next to my house. Ellos viven a la par de mi casa. Where's the cat? Mi respuesta is in the garden. ¿Qué pronombre necesito? It. Muy bien. Where's the cat? It is in the garden. Siguiente. It's Mary's birthday today. I called this morning. Me está platicando de Mary's. It's Mary's birthday today. Hoy es el cumpleaños ¿de quién? De María. Mirnita, ¿qué crees? ¿Qué pronombre personal, si es función de sujeto, función de objeto que necesito? Sería she, porque es de, solo está hablando de ella. Ok, De sí. que es el cumpleaños de ella. Pero debes también, fijar... perdón. Perdón, sí, porque es en cuestión de objeto, decía, ¿verdad? ¿Podría Exacto, aplicar el it? No, ok, vamos a traducirla. Vamos a traducirme. It's Mary's birthday today. Pero yo estoy contando, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Mirna. Entonces yo le estoy contando a alguien más que yo hice esa acción, ¿verdad? Yo la llamé, pero ¿a quién? Recuérdense que decía que cuando es el pronombre en función de objeto, él complementa y que se ubicaba después de la acción o de ciertas preposiciones. Acá si ustedes me ven en la siguiente parte de la frase dice I, ahí ya tenemos función de sujeto. Yo, ¿qué hice? Tenemos la acción called. La llamé. ¿Cómo hago para que suene la llamé? Her. Exactamente. I called her this morning. Porque yo estoy contando que es el cumpleaños de María hoy. Entonces que yo hoy por la mañana la llamé. A ella. O sea, en este caso función de objeto lo que hace es, ¿se acuerdan que cambiaban a él, a ella, a ustedes, a vosotros? Ese era el cambio. ¿Acaso nos tenemos que ver bastante, verdad? Porque acá ya me aparece en función de sujeto, ¿verdad? En función de sujeto. Entonces, sí, obviamente tenía que ver que era el cumpleaños de Mary, pero aquí ya teníamos una función de sujeto. Sabemos que yo llamé, pero ¿a quién? A ella.
¿verdad? Por eso en este caso es her, como me dijeron por ahí. It's Mary's birthday today. Yo la llamé a ella en la mañana, por la mañana. Y la última, Amy and John are my new friends. I really like, ¿cuál pronombre personal necesito? Sarita Villanueva. They. Muy bien, ¿verdad? Ver, acá ya tengo en función de sujeto, tengo la acción, entonces necesito como función de objeto. Y son Amy and John, ellos, them, a ellos. I really like them, ¿verdad? Muy bien. Es fácil, se podría decir que los pronombres personales en función de sujeto, la mayoría de veces van a aparecer al inicio de la oración. O si, por ejemplo, queremos decir como describir a una persona y decir sus cualidades, ahí pueden volver a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, que yo quiera decir, ¿verdad? He is, como decía en el ejemplo, he is Henry. Y quiero decir otra cualidad de Henry, he is intelligent. Ahí sí sigue en función de sujeto, porque estoy diciendo cualidades de él, de Henry, entonces vuelve a ir he. Ahora, si yo quiero complementar esa acción, ahí es función de objeto. Veamos cómo nos fue. Pero creo que lo hicimos muy bien. Si se dan cuenta, la mayoría, por la pronunciación, rapidito uno la logró ubicar. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Y vean, como siempre les he dicho, todo el contexto, la oración, la frase completa, para no equivocarnos. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí estamos, función de sujeto, función de objeto. Pero chicos, por supuesto que tenemos muchísimos más pronombres. Y vayamos viendo esos cambios que van a sufrir. Ahora vamos a ver siempre pronombres, pero ahora possessives. Los posesivos siguen siendo pronombres, pero ahora son possessives. Vamos a ver el cambio que van a sufrir ahora. Cómo pasamos de I, you, he, she, it, we, you, they. Vimos en función de objeto cómo cambiaban me, her, him, ¿verdad? Them, us, esos cambios. Veamos el cambio de los posesivos. ¿Qué dice? Que los posesivos se van a clasificar según su función en la oración. Veamos su primera función en la oración. Pronombres posesivos en función, de determinante. Vemos acá, da otros para memorizar. Esto sí, ¿verdad? Cuando sean en función de sujeto, en función de objeto y ahora en función de determinante posesivo, vemos cómo cambiaron. Ahora es my, your, his, her, its, our, your, their. Vemos ese cambio. Vean el significado. Mi o mis, tus de ti, sus de usted, sus de él, determinante. Por eso son determinantes de ella, su o sus, nuestros, de nosotros, vuestros, sus, de ustedes. Esos son los cambios. De ellos, veámoslo con oraciones. This is my house. Esta es mi casa. This is your book. Este es tu libro. Este es su libro. This is his bicycle. Esta es su bicicleta. This is her dress. Este es su vestido. Con its, algo importante, dice que únicamente lo vamos a utilizar cuando es pronombre posesivo con el adjetivo own. Siempre que veamos esto, own, el posesivo funciona acá. It's, únicamente, ¿verdad? Cuando es en función determinante. Veamos el ejemplo, si aplica. The dog doesn't like to be on its own. Al perro no le gusta estar por su cuenta, se podría traducir, o estar solo. Está correcto también.
our. These are our suitcase. ¿Se acuerdan, chicos, cuando estuvimos viendo las pronunciaciones y de cómo muchas veces se escriben con S pero se pronuncian Z? Acá. Cuando son posesivos en función determinante, estos dos these and these va a ayudar bastante la pronunciación correcta. These. ¿Se acuerdan que cuando ya es plural va con Z, la pronunciación de este? Para identificarlo de these, pronunciación correcta para el plural, these. These are our suitcases. Siguiente, these are your seats. These are their books. El otro es suave. This is my house. This is your book. Ahí es donde está la diferencia. Acá tenemos que practicar bastante la pronunciación correcta. ¿Se acuerdan que cuando vimos todo eso ahí dijimos, verdad? Ya van a aparecer más lecciones donde pues empezamos a poner en práctica esto aprendido. Ahora veamos los posesivos en función de un pronombre. Los posesivos dice que varían según el que posee, no la cantidad poseída. Acá no va a importar. ¿Verdad? Veamos entonces en función de pronombre. Tenemos mine, mío, míos. This book is mine. Yours. Is this book yours? His. This bicycle is his. Hers. That dress is hers. Its. The house is its. Acá ustedes dirán, vimos que era posesivo y esto se podía con own, pero solo únicamente cuando es determinante. ¿Ok? No vamos a confundirlo. Vamos ahora con los plurales. Ours, yours, theirs. The suitcases are ours. These seats are yours. This pencil is theirs. Acá es donde entra, ¿verdad? Ustedes dirán, estamos hablando en plural porque es theirs, pero no cambió, porque yo estoy hablando únicamente de este lápiz, uno. No importa. Cuando son pronombres posesivos, el que cambia son los posesivos. Varía según el que posee. No importa cuántos. Veamos como el ejemplo. My book, un libro. Mi libro. My books, mis libros. Pero vemos que el pronombre posesivo no cambió. Sigue siendo mine. Your book. Your books. Por eso es que acá this pencil is theirs. Este lápiz es de ellos. Aquí estos son los que importan. Pero ellos son los que van a variar, los posesivos. Veamos la función de cada uno en las oraciones, cómo ubicarlos. En función de artículo determinativo del sujeto. Acá ya nos está dando una pista. Si dice en función de artículo, va a ir al inicio de la frase, de la oración, de la frase. Gramaticalmente funciona como un artículo determinativo del sustento, o sea, de los nouns, de los nombres, al que acompaña. Por lo tanto, siempre va antes del object, del objeto, cualquier objeto. Él va a funcionar como artículo, entonces va a ir antes. No puede que varíe un poquito y que tal vez no esté al inicio de la oración, pero si ustedes ubican el objeto, ustedes saben que ahí va a estar el artículo determinativo, que es un pronombre personal, únicamente que en función de determinativo. Veamos los ejemplos. My car is blue. Mi carro es azul. His house is big. Su casa es grande. Ubiquemos el objeto, ubiquemos el noun, si lo quieren ver de esta manera, el sustantivo, car and house. Entonces él va antes del objeto. Está funcionando en este caso como un artículo. Y veamos ahora en función de pronombre.
gramaticalmente, que es lo importante acá a la hora que lo escriban, funciona como un pronombre en función de complemento directo. Entonces, acá fácil porque nos da lo mejor, ¿verdad? Siempre va al final de la oración. Así los van a poder ubicar ustedes, ¿verdad? Tanto en función de terminativo como en función de pronombre a los posesivos. Veamos la diferencia. Vean cómo cambia la oración. The blue car is mine. El carro azul es mío. The big house is his. La casa grande es suya. De él. Puede ser también, ¿verdad? De él. ¿Verdad? Entonces, es la diferencia. Estos están súper fáciles cuando nosotros ya recordamos y por supuesto memorizar. Acá sí, ¿verdad? Casi sí nos toca ver esta diferencia de todos son pronombres, pero hay en función de sujeto, en función de objeto, pronombres posesivos que se dividen en dos, de determinante y de pronombre. Tenemos que ir aprendiéndolos, ¿verdad? Poco a poco, por supuesto. Y por supuesto que vamos a ver las reglas gramaticales de los posesivos. Siempre utilizamos el genitivo, o sea, un apóstrofe. Genitivo es un apóstrofe, eso está como, se podría decir una comita que uno coloca arriba. Ese es el genitivo, el apóstrofe, para referirnos a personas. Acá estamos más que todo cuando es en artículo determinativo. Por ejemplo, acá yo tengo his. His, yo sé que se refiere a masculino, porque viene desde he, him, y acá es his. Pero imagínense que yo no quiero colocarlo, sino que quiero colocar el nombre de la persona. Entonces acá tenemos el ejemplo, Paul. El nombre de él es Paul. Pero dice que a la hora que nosotros lo trabajemos como pronombre personal posesivo, tiene que ir con un apóstrofe. Entonces yo coloco Paul, apóstrofe, S. Tengo que agregar esa S. Veamos otro nombre, Mary. Acá sería un she, pero sabemos que en posesivo es hers. Yo no quiero utilizar el hers, quiero utilizar el nombre de Mary. De nuevo, Mary, apostrophe, S. Paul's house. Mary's bike. Este cambio de utilización de genitivo es cuando dice referirnos a personas, únicamente a personas, ¿ok? El nombre de la persona. Siguiente, otra regla gramatical. Cuando nos referimos a cosas, lugares, utilizaremos ¿qué preposición? Of. Vamos a utilizarla. Cosas o lugares. Aquí cambiamos a cosas o lugares. The wheel of the bike. La rueda de la bicicleta. Of es de. Washington is the capital of the United States. Washington es la capital de los Estados Unidos. Cuando recuerden que aquí estamos possessive, son posesivos. Pronombres posesivos, estas son sus reglas gramaticales. Siguiente, dice que podemos utilizar el genitivo o el apóstrofe al final de la oración, que acostumbra a ser la respuesta a una pregunta anterior. En estos casos no necesariamente necesitamos el nombre, pero acá la diferencia es que estamos respondiendo. Posesivos, recuerden que seguimos posesivos, no se me vayan a confundir. Podemos, dice que podemos utilizarlo. Entonces veamos la primera pregunta. Where is your sister? Entonces yo voy a responder, she is at my parents. Yo coloco el apóstrofe, el genitivo al final. Ustedes van a decir, Miss Majo, pero usted decía que el genitivo era apóstrofe S. Y acá está diferente. ¿Por qué? Porque parents termina en S. Ahí vamos a ver más adelante por qué es eso. Vamos con otra pregunta. Whose house is this? ¿De quién es esta casa? Entonces yo respondo, it is Michael's. Es de Miguel, es de Michael. Entonces como es de posesión, entonces ¿qué dice la regla? Que si yo estoy respondiendo, puede ir un genitivo. Acá nos quedó bien porque es un nombre. Michael, entonces yo ya sé que agrego apóstrofe, es. Ahí no hay problema.
Siguiente, cuando hay más de un poseedor. Seguimos acá con las reglas gramaticales. Tenemos a más de una persona que dice el apóstrofe viene después de la S, como en parents. ¿Quién recuerda qué significaba parents? Es un plural. Padres. Exactamente. Entonces es más de uno. ¿Verdad? No dijo mi padre, sino mis padres. Está en la casa de mis papás. Por eso es que fue al final. Entonces, ejemplo, más de un poseedor que dice, si que vamos a utilizar genitivo porque es un posesivo. The girls' toys. No es solo una, no le pertenece solo a una niña, sino que a varias niñas. Los juguetes de las niñas. The students' exams. Vemos esa apóstrofe ahí al final. Por eso es que acá, she is at my parents'. Está en la casa de mis papás, de mis padres. Es más de un poseedor, ¿verdad? Por eso es que estaba al final después de la S. Pero, cuidado, dice acá, warning. Siempre, ¿verdad? Tenemos que tener ahí algo súper que se sale un poquito de lo que aprendimos. Cuando el nombre del poseedor, o sea, del que nosotros vamos a decir que le pertenece, termina en una S, ¿cómo es la forma correcta? Decía, ¿verdad? Que cuando nos referíamos a nombres de personas, agregábamos apóstrofe S. Pero, ¿qué pasa si estos nombres de estas personas ya terminan en S? Que dice que vamos a colocar el genitivo, el apóstrofe, al final del nombre de él. Ya no vamos a agregar una S. Sería incorrecto, ¿verdad? Por eso es regla gramatical. Solo añadimos el apóstrofe. Tenemos acá un ejemplo. Luis termina ya en S. Sería incorrecto que yo agregue apóstrofe y otra S, ¿verdad? No, no estaría gramaticalmente, está incorrecto. Carlos. Entonces yo pongo Carlos y después de la S, apóstrofe. Cualquier nombre de persona, media vez estemos trabajando posesivos y estos nombres de estas personas terminen con S, ustedes saben que el apóstrofe va al final de la S. Es lo único. Si no afecta, si no es parte de esta como regla, no importa, es como lo que vimos en la número 1, en la regla gramatical número 1, ¿verdad? El nombre de la persona, apóstrofe S. Ahí no hay cambio, únicamente cuando terminan los nombres propios, los nombres de estas personas en S. Muy bien. Acá tenemos bastante información. Vamos a ir rapidito con los demostrativos. Ya vimos entonces pronombres personales en función de sujeto, en función de objeto, los posesivos que se dividen, en dos, ¿verdad? Determinativos y cuando son en función de pronombre. Ahora veamos demostrativos. ¿Qué son estos 4 que tenemos acá? Fácil. Es importante comenzar señalando que los pronombres pueden estar en singular o plural y que pueden hacer referencia a la distancia. Aquí va a ser aquí, allá. Este, aquel. Estos van a ser los demostrativos, eso es. Ellos hacen referencia a eso. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos trabajando de nuevo los phonics y que tuvimos este problema cuando yo les dije, these es plural y ustedes me dijeron, ay, mis majos, nosotros sabíamos que era those. Por supuesto que es those, pero no de these. These y su plural, these. That, su plural, those. Ahí. Por eso les dije sí, pero no. Aquí los vemos. Estos son los pronombres demostrativos. These, esta, esto. That, ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella. These, estos, estas. Those, esos, esas, aquellos, aquellas. Singular, plural. Aquí, allá. Estos. Esa es la diferencia. Veamos ejemplos. Vamos a empezar con el singular y aquí. Singular and here. I like
this car. Me gusta este carro. O sea, lo estoy tocando. Yo estoy aquí a la par del carro. Me gusta este carro. Singular, pero there. Singular y allí. I like that car. Me gusta ese. No estoy cerca, lo estoy señalando. Ese carro. De allá, podrían decir si quieren, ¿verdad? I like that car. Son singulares ambos, pero uno es here y el otro es there. Aquí, allí. Es la diferencia. Veamos el plural en here. Plural y aquí. I like these cars. Imagínense, están en un concesionario y ahí está el montón de carros ahí. Y ustedes están ahí en medio. I like these cars. Me gustan estos carros. Plural en there. Plural y allí. I like those. Los estoy viendo de lejos. I like those cars. Me gustan aquellos vehículos, aquellos carros. Esa es la diferencia. Así es como los vamos a separar. Ahora, ¿verdad? Por si teníamos un poquito de confusión, es eso. Plural y singular de here es singular, this, plural, these. Ahora, de allí, that, plural, those. Ellos son los que van juntos, singular, plural. ¿Ok? Y creo que eso era lo que nos creaba confusión, ¿verdad? Cuando yo les dije que para eso nos iba a servir esta pronunciación correcta de these, con Z, these, ¿verdad? Para hacer esa diferencia, these. Tiene que existir. Más si vamos a estar trabajando con pronombres demostrativos. Ok, nos vamos, déjenme ver. Sí, nos vamos a quedar acá porque nos falta todavía otros pronombres, usos importantes de los demostrativos y no me gustaría darlos a la carrera, ¿verdad? Entonces la próxima semana arrancamos con esta continuación. Practicamos los pronombres posesivos, demostrativos, reflexivos que nos faltan, ¿ok? Entonces, thank you so much, guys. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda. Si todo está claro, yo sé que es bastante información, pero a practicar esas tablitas. Yo les voy a compartir el día de hoy toda la presentación para que ustedes ahí vayan estudiándolos, ¿ok? Muchísimas